tal, amigos de Valora Radio? Soy su servidor Jaime Velázquez. Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Tengan ustedes muy buena tarde. Y antes de empezar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes sus comentarios que nos hacen llegar a través de la página de Valora, también a la página de Facebook del programa, que es Soldados de Dios, Valora Radio, donde estamos ahí personalmente atendiendo todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. De verdad, gracias, porque es con su asistencia, con ustedes visualizando estas emisiones, que podemos hacer posible esta labor de ir y llevar el Evangelio a todas las partes del mundo que nos quieran recibir. Estamos en su programa Soldados de Dios, aquí es donde vemos en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. Hoy empezamos con una serie de 2 programas, este es el primero, donde vamos a hablar sobre los sacramentos. Es muy importante para el católico conocer cuáles son los sacramentos y sobre todo comprender cuál es el efecto que estos tienen en nuestra vida espiritual. Por eso es que hicimos una doble separación de los temas. Hoy vamos a hablar de 3 sacramentos específicos que se les llama los sacramentos de iniciación cristiana. Como todos ustedes los deben de saber, estos 3 sacramentos son el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Son los sacramentos principales, por decirlo de alguna manera, en nuestro inicio en la vida cristiana. Pues bien, vamos a empezar por el primero, tal vez el más importante de ellos, porque es aquel que nos abre la puerta para poder recibir los demás sacramentos. Y ese es el sacramento del bautismo. La palabra bautismo viene de una palabra griega que se llama baptizo y significa sumerger. Esta palabra es muy importante y fue utilizada desde los principios de la era cristiana para mostrar de una manera análoga cómo es que todos y cada uno de nosotros al momento de ser bautizados somos sumergidos en una nueva dimensión. Y esta nueva dimensión es la incorporación a Cristo y a la Iglesia. El sacramento del bautismo tiene un triple efecto muy importante. El primero es que nos limpia de todo pecado, incluyendo el pecado original. El segundo es que nos incorpora de manera real y verdadera a la Iglesia. Y el más importante de sus efectos es que nos hace hijos de Dios. Si nosotros nos vamos a la historia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que Él bautizaba. Él no solo fue bautizado por el profeta Juan Bautista, no. Él también practicó el bautismo. Y eso lo podremos ver aquí. En este versículo lo pueden ver ustedes, en Juan 3:22. Aquí podrán darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo practicaba el bautismo, es decir, Él mismo administraba el bautismo junto con sus apóstoles. Por lo tanto, estamos viendo que es un mandato de Dios. Nuestro Señor instituye el bautismo no solo en su persona, sino también en su práctica. Bien, si nosotros nos ponemos a analizar un poco la historia del bautismo en los evangelios, el primer paso que debemos de ver es el primer escrito que habla del bautismo. Y ese no lo vamos a encontrar en los evangelios, lo vamos a encontrar en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, precisamente en este versículo, Romanos 6, del 4 al 5, y se los voy a leer de manera muy rápida. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por la muerte, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Este fue el primer escrito que habla del bautismo de una manera especial, donde nos habla de esa inmersión a la vida de Cristo. Y cosa muy importante, mencionó que nos sumergimos con Él a su muerte, ¿no? Y que iniciamos una vida nueva. Cuando nosotros vemos un bautismo de un niño o de un adulto, incluso vemos que se hace de forma trinitaria y se le aplica 3 veces el agua. En algunas iglesias y en algunas tradiciones literalmente meten al niño, al bebé, lo meten al agua, lo sumergen directamente al agua. Es indistinto, puede ser por inmersión, o sea, meterlo, o por aspersión, que es como lo hacemos nosotros, que es derramando agua sobre la cabeza. Estas 3 veces que se hace este movimiento es por la Trinidad, primero que nada, y segundo, en representación de los 3 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo sepultado. Nosotros nos hemos sumergido en su muerte, es decir, hemos muerto para esa vida anterior y renacemos para una vida nueva. Obviamente eso implica un gran compromiso, pero
aquí tenemos un problema. La gran mayoría de nosotros fuimos bautizados de niños. Y cuando fuimos bautizados de niños, pues aún no teníamos conciencia. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero eso no significa que no implique el bautismo un efecto especial, que como ya lo dijimos es convertirnos en hijos de Dios. Por eso es que bautizamos a los niños, porque queremos que sean hijos de Dios y sean reconocidos como el Padre. Que sean reconocidos por el Padre como hijos de Él, que los reconozca como suyos, y entonces estamos hablando de una consagración. Pero bien, lo primero que tenemos que hablar es del signo del bautismo. El bautismo es, el signo visible es el agua, la materia del bautismo es el agua. El agua es un signo de purificación, un signo de pureza, de limpieza, y eso es efectivamente lo que hace el bautismo. Recordemos que los sacramentos son una realidad visible, un signo visible de una realidad invisible. Es decir, cuando el sacerdote vierte el agua sobre los bebés y los está, vamos a ponerlo así, limpiando la cabecita con el agua, es porque realmente está limpiando este sacramento el alma. Lo que nosotros vemos de una manera visible, lo que nosotros vemos de manera sensible, como es el derramar agua y limpiar la cabeza del niño, es porque realmente está sucediendo eso mismo, pero en el alma. El niño, la persona que recibe el bautismo, recibe una limpieza, una pureza total, un renacimiento nuevo a la vida de la gracia. Y es ahí, por lo que este bautismo es el sacramento inicial y principal de todo cristiano. Porque nos abre la puerta a la vida de la gracia, y teniendo ya oportunidad de vivir la gracia, de vivir la presencia de Dios, es que podemos aspirar a los demás sacramentos. Si una persona no está bautizada, no puede acceder a ningún otro sacramento. El principal y primordial de la vida del cristiano es el bautismo, es ese signo visible de la realidad que nos dice que ya es un hijo de Dios. Tenemos otra cita muy importante que debemos de analizarla para comprender cómo el bautismo viene ya prefigurado desde el Antiguo Testamento y en las prácticas del pueblo judío. Y esto lo vamos a encontrar aquí, en este versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. No lo voy a leer, es un poquito largo, pero en una de sus partes dice, cuando está hablando del arca de Noé y está hablando del bautismo, está hablando de los dos temas en un solo párrafo, y dice, en ello, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Es decir, está hablando del arca de Noé. Las personas que lograron la salvación fue a través del agua, a través del diluvio. Y es aquí donde San Pedro nos coloca en una realidad muy especial. El agua fue un signo de purificación universal y se salvaron aquellos que estaban dentro del arca. Y para eso también tenemos que hablar de otra analogía importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, era tanta la gente, ellos estaban a la orilla del mar de Galilea, nuestro Señor Jesucristo se sube a la barca de Pedro y se aleja de la orilla. Es decir, entre el público que lo escuchaba y Jesús predicando encima de la barca de Pedro, en la barca de Pedro, había agua de por medio. Si tú quieres ir a Cristo, tienes que pasar por el agua, es decir, y subirte a la barca de Pedro. Es una analogía muy hermosa donde nos habla que para llegar a Jesucristo necesitamos del bautismo, y para estar con Jesucristo tenemos que estar en la barca de Pedro, en su Santa Iglesia. Y eso es donde se demuestran los dos grandes efectos del bautismo, que es la incorporación a la Iglesia y la incorporación a Cristo, como hijos de Dios, como hermanos suyos, hijos del Padre. Muy bien. El bautismo, como vemos, ya era una práctica importante dentro de la vida cristiana desde la predicación del Juan el Bautista. Pero vamos a analizar un poquito los efectos del bautismo. Si nosotros vamos a analizar qué sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, porque si recordarán, fue bautizado por Juan Bautista. Eso lo pueden encontrar aquí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si ustedes recordarán, cuando estaba Juan el Bautista bautizando, llega nuestro Señor Jesucristo, el Juan Bautista le dice, no soy digno, Señor, yo de bautizarte. Pero Jesús le dice, bautízame tú, porque debemos darle cumplimiento a las palabras del Padre. Muy bien. ¿Qué sucede cuando Jesús es bautizado? Lo primero es, se abre el cielo. Y eso es el símbolo de que estamos ya ante la capacidad de vivir la gracia. El cielo se ha abierto para todos y cada uno de nosotros cuando recibimos el bautismo. El cielo se abre. Luego viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesucristo.
igual sucede con todos y cada uno de nosotros cuando hemos sido bautizados. No vemos la palomita descendiendo sobre cada uno de nosotros, pero sucedió de una manera especial. El Espíritu Santo viene y hace su morada en nosotros, nos convierte en verdaderos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a nosotros. Y por último, y la parte más importante, la parte esencial de este sacramento es las palabras del Padre. El relato bíblico dice que se abren los cielos, viene el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esto sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Muchos quisieran pensar que esto es exclusivo de Cristo. La respuesta es no. Gracias a la redención de nuestro Señor Jesús, todos y cada uno de nosotros, cuando recibimos el bautismo, recibimos estas mismas señales, solo que no son visibles, son invisibles. El cielo se abre para nosotros, es decir, iniciamos a la vida de la gracia a través de la limpieza del pecado original. El Espíritu Santo nos convierte en espíritu, en templo de Él. Y tercero, el Padre nos reconoce como hijos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo se bautiza y se declara hijo del Padre, cada vez que nosotros nos bautizamos, también somos considerados hijos del Padre. Es decir, lo que sucede en Jesucristo sucede en nosotros por una gracia de Él, por un misterio sacramental de Él, al instituir el bautismo. Es decir, cada vez que nosotros nos bautizamos, sucedió exactamente lo mismo. Se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todo el Padre nos ha reconocido como hijos suyos. Y para reconocernos como hijos suyos implica también que somos reyes, es decir, coherederos del reino universal junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Esta realidad fue discutida en el Concilio Vaticano II de una manera muy especial. El Concilio Vaticano II es cuando se reunieron todos los obispos de la Iglesia Universal en Roma, en el Vaticano, allá por los años 60, y escribieron un documento que se llama Sacrosanctum Concilium. En su número 6 dice algo muy bonito que se los voy a leer. Mediante el bautismo, los hombres se insertan en el misterio pascual de Cristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Esa es la vida nueva a la que hemos sido bendecidos a través de la gracia sacramental del bautismo. Una nueva vida, la vida de la gracia. Pero aquí hay algo muy importante y que es esencial comentarlo. El bautismo es necesario para la salvación. No es un ritual vacío, ni tampoco es un ritual social. Es decir, muchas personas creen que se bautizan a los niños nomás para tener fiesta. No, es un verdadero sacramento. Es una verdadera acción divina en todos y cada uno de nosotros al momento de recibir el bautismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente aquí en este versículo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que cree y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Es decir, aquella persona que acepta la fe, acude al bautismo. Porque como les he dicho anteriormente, no solo hay que creer en Cristo, también hay que creerle a Él. Y esta cita nos dice que el bautismo es necesario para la salvación. Pero tenemos aquí enfrentar otro problemita. Sabemos muy bien que muchas personas no tienen acceso al bautismo, por los motivos que sean, que no son responsabilidad de ellos. Es decir, ellos no tienen la culpa de no poder aspirar en ocasiones a los sacramentos. Pero estas personas no pueden estar descartadas de la gracia de Dios. Por alguna manera misteriosa, nuestro Señor los puede integrar a la iglesia, es decir, los bautiza de una manera no sacramental. Estas reflexiones fueron realizadas principalmente por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, donde nos habla de los diferentes tipos de bautismo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El ladrón en la cruz, el buen ladrón en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, después de escuchar las palabras del ladrón, le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas pensarán: oye, pero el ladrón nunca fue bautizado. Jamás viene relatado en los evangelios de que alguien se subió a la cruz con él y le echó agüita en la cabeza y le dijo: yo te bautizo. Es decir, podemos suponer que ese buen ladrón no recibió el bautismo sacramental. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pareciera entonces que el bautismo es un rito vacío, pero no.
Estas reflexiones que llevó a cabo Santo Tomás nos hace ver que hay diferentes tipos de bautismo. La gran mayoría de nosotros recibimos el bautismo sacramental, es decir, el bautismo que confiere un sacerdote, donde derrama agua en la cabeza y pronuncia las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo sacramental, el que todos conocemos. Pero hay otros dos. Uno es el bautismo de deseo. Este bautismo de deseo es cuando la persona desea bautizarse, desean recibir este bautismo sacramental, pero por alguna situación especial o adversa no le es posible recibirlo. Como un ejemplo que les acabo de mencionar, del buen ladrón. Él recibió un bautismo de deseo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sin los elementos de la materia, que es el agua, lo bautiza de una manera misteriosa y espiritual. Pero hay otro tipo de bautismo, y es el bautismo de sangre, y es aquel que realizan de una manera a sacrificio las personas que, sin conocer, incluso sin desear el bautismo en sí mismos, son capaces de dar la vida por defender la fe, que incluso ni siquiera la puedan conocer en algunas ocasiones. Es decir, las personas que, sin conocer la fe y ni siquiera saber algo de bautismo, no lo pueden desear porque no lo conocen, pero están dispuestos a dar la vida por defender esta fe que acaban de conocer de alguna manera. Ese es el bautismo de sangre, el martirio por la fe, incluso para aquellos que no son verdaderos creyentes, es decir, que no tuvieron la oportunidad de creer de una manera especial sobre Jesucristo, que nadie les pudo evangelizar de una manera adecuada o no, por los motivos que sean. Es decir, personas que están capaces de dar la vida por esta fe, aún sin conocerla. Ese es el bautismo de sangre. Entonces estamos hablando de 3 bautismos, y todos y cada una de las personas que están en el cielo, todos fueron bautizados de alguna u otra manera, ya sea sacramentalmente, ya sea por un bautismo de deseo o tal vez por un bautismo de sangre. Muy bien. Aquí viene otro tema muy interesante: el bautismo de los niños. Se ha hablado mucho de que para que el bautismo sea válido, debemos de creer primero. Es decir, yo no me puedo bautizar si no creo primero. Pero tenemos entonces el conflicto con el bautismo de los bebés. Nosotros en esta cultura occidental, llamémosle así, en toda la cultura cristiana, bautizamos a los bebés, pero la gran mayoría de las sectas no lo hacen. Ellos dicen que no puede una persona ser bautizada a menos que crea. Es decir, debe tener uso de razón para recibir el bautismo. Sin embargo, nosotros los católicos y todas las iglesias históricas practican el bautismo de los bebés. ¿Por qué lo hacemos con los bebés? Primero, porque debemos de reconocer la universalidad del pecado original. Y este es el punto esencial del bautismo. Nosotros bautizamos a los bebés porque sabemos que nacen en un estado de pecado. No son pecados cometidos, los bebés no tienen pecados cometidos, pero sí nacen apartados de la gracia de Dios porque nacen en una naturaleza caída. Es decir, por culpa del pecado de Adán y Eva, nacen en el pecado original. Y entonces queremos que el cielo se abra para ellos también. Por eso es que los bautizamos. Queremos abrirles su vida a la vida de la gracia divina. Segundo, porque ofrece grandes beneficios espirituales, como ya los dijimos anteriormente. Se convierten en templos del Espíritu Santo, y segundo, se convierten en hijos de Dios y se incorporan a la iglesia. Nosotros queremos que los niños sean incorporados a la iglesia, queremos que sean llenos del Espíritu Santo, aún siendo bebés. Muchas personas no toman en cuenta al hablar del bautismo cómo era la práctica judía antigua. Si ustedes recordarán, cuando un bebé varón judío nacía, era circuncisado a los 8 días, porque lo integraban a la alianza de Dios. Bueno, el bautismo es lo mismo. Estamos integrando a nuestros hijos a la gracia divina, los estamos integrando a la iglesia. Y como estos testimonios tenemos varios. En el libro de los Hechos podremos ver que existen pasajes en los cuales habla de que cuando las personas recibían la fe, las personas adultas, se bautizaban ellos y bautizaban a toda su familia. No solo ellos, a toda la familia. No podemos excluir entonces a los bebés. ¿Por qué? Porque los bebés son parte esencial de toda familia. Segundo, la promesa no solo era para los adultos, también para los hijos. Es decir, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios y deseamos ser reconocidos por el Padre como hijos de Dios. Y segundo, porque es una responsabilidad de los padres. Así como los padres vacunan a sus hijos, los visten, les dan de comer, los llevan al doctor, es decir, cuidan de ellos en la parte física,
también deben de cuidar de los niños en la parte espiritual. Y el paso inicial es el bautismo. Consagrarlos a Dios, abrirles el cielo a la nueva vida de la gracia y sobre todo convertirlos en verdaderos templos del Espíritu Santo. Los estamos consagrando a Dios, ofreciéndolos a Dios para que la nueva alianza, esa que fue sellada con la sangre de Cristo, también les aplique a ellos. Cuando alguien me pregunta por qué bautizan a los bebés, yo siempre le respondo porque también son humanos. Y como todo ser humano, necesita de Dios para subsistir en la fe y subsistir espiritualmente. Por eso es que bautizamos a los niños, ¿de acuerdo? Y sobre todo algo muy importante, este bautizo de bebés significa situarlo de manera concreta dentro de la comunidad eclesial, abrigado por las oraciones de la comunidad eclesial. Lo consagramos a Dios y los incorporamos a la promesa redentora de Cristo. Y esto es muy importante. Aquí es la fe de los padres la que funciona, la que actúa. Por eso es que llevamos a los bebés a bautizarse. Y la fe de los padres actúa de una manera solidaria y subsidiaria con los niños, con sus hijos, ¿de acuerdo? Tenemos una cita de los padres de la iglesia, no crean que esto es algo reciente, esto ya es algo muy antiguo. Y les voy a leer una cita de uno de los padres de la iglesia, escrita a principios del siglo III, de un señor llamado Orígenes, era obispo. Se lo voy a leer rápido. La iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo, incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original y que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Podemos ver claramente entonces que el sentido de bautizar a los niños es porque reconocemos la universalidad del pecado original y la necesidad de la vida de la gracia para poder aspirar a los bienes divinos, ¿sí? Por eso es que bautizamos a los bebés. Ahora además, nuestro Señor Jesucristo nos mandó bautizar, fue un mandato, lo podemos ver aquí. En Mateo 28, del 19 al 20, son los últimos 2 versículos del Evangelio de Mateo. Lo voy a leer así parcialmente, dice, vayan y hagan de todos los pueblos que sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Aquí en este mandato, dado a los apóstoles, no dice vayan y bauticen a los adultos, vayan y bauticen solo a los que crean, vayan y bauticen solo a los que tengan uso de razón. No, dice que va a todas las naciones, no hay ninguna distinción. Por eso es que nosotros queremos que los bebés sean incorporados a la vida de la gracia. Y como una reflexión final sobre el bautismo, vamos a ver que la vida pública de nuestro Señor Jesucristo inicia en el bautismo y concluye con el mandato del bautismo. Su primer acto público obviamente fue el bautismo con Juan, donde se le reconoce como el Cordero de Dios. Y el último acto que realiza con los apóstoles es el mandato de ir a bautizar. Es decir, toda la vida de Cristo está englobada dentro del sacramento del bautismo, de principio a fin. Y eso es porque es un sacramento esencial para la vida del cristiano, sin el cual no podemos aspirar a la gracia y no podemos aspirar a los dones de la gracia, a la nueva vida de la gracia que nos confiere el bautismo. Por eso todos aquellos que estamos bautizados tenemos una gran responsabilidad y una gran obligación de ir a dar testimonio de nuestra fe. Pues bien, para poder dar testimonio de nuestra fe, necesitamos una ayuda especial. Y es aquí donde viene el segundo sacramento de la iniciación cristiana, la confirmación. Es un sacramento que durante mucho tiempo ha sido un poco despreciado y olvidado. Nos hemos olvidado de este sacramento porque durante mucho tiempo fue administrado junto con el bautismo. Reflexiones teológicas, reflexiones de la historia nos han hecho recapacitar a la iglesia y darse cuenta de la importancia de este sacramento. Tenemos que recuperarlo con la magnificencia que tiene, porque es un sacramento maravilloso. Y como lo dije antes, todos aquellos que hemos sido consagrados a Dios tenemos la obligación, desde que empezamos a tener uso de razón, desde que empezamos a tener capacidad de decisión y empezamos a ejercer la inteligencia y la voluntad, de ir a dar testimonio de nuestra fe. Para poder hacer eso necesitamos una gracia especial. Y aquí viene lo más importante para la distinción entre el bautismo y la confirmación. Para eso, antes de pasar a la explicación completa, me voy a ir a este versículo.
Libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 14 al 17. Se los voy a platicar de una manera muy sencilla. Unas personas en la región de Samaria habían adoptado la fe, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Eso dice textualmente el libro de los Hechos. Por lo tanto, envían a Pedro y a Juan para que les impongan las manos y reciban el Espíritu Santo. Aquí alguien me va a preguntar, oye, pero ¿qué no recibieron al Espíritu Santo durante el bautismo? ¿Por qué aquí dice que no habían recibido al Espíritu Santo? ¿Parece una contradicción? La verdad es que no hay una contradicción. Y lo voy a decir de esta manera sencilla. En el bautismo sí recibimos al Espíritu Santo, pero no lo recibimos en las capacidades para poder ir y defender. Necesitamos una ayuda especial del Espíritu Santo, vamos a ponerlo así, necesitamos la plenitud de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y es por eso que este sacramento de la confirmación tiene una gran relevancia. Cuando nosotros recibimos este sacramento, acontece algo nuevo en el orden de la gracia que no sucede con el bautismo. Con el bautismo recibimos al Espíritu Santo, sí, pero con la confirmación recibimos al Espíritu Santo con sus dones. Es decir, recibimos las armas necesarias para poder ir al mundo a anunciar el Evangelio, a cumplir con nuestra labor profética y nuestra función de reyes. Es decir, con los niños, con el bautismo, son consagrados a Dios y son convertidos en hijos de Dios. Con la confirmación nos convertimos en verdaderos soldados de Dios. De ahí el nombre de este programa, de ir a anunciar el Evangelio. Por eso es que recibimos la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Recibimos la plenitud de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que la confirmación ya no requiere de la fe de los padres, sino de la fe personal de cada uno de nosotros. La confirmación requiere de nuestra propia voluntad para ir y recibirlo. No actúa de manera subsidiaria la fe de los padres. Aquí tiene que ser mi propia fe, mi propio convencimiento, mi propia decisión la que me hace acudir ante el obispo y pedirle que recibir la confirmación, que me imponga las manos, que me unja con el óleo bendito para poder recibir al Espíritu Santo en plenitud a través de sus dones. Por lo tanto, este sacramento implica un reconocimiento público de la fe de cada uno de nosotros, aceptación de nuestra labor profética, es decir, aceptamos la misión que nos ha sido encomendada por nuestro Señor Jesucristo, que la acabamos de leer, ¿no? De ir a convertir a todas las naciones, de ir a anunciarles el Evangelio. Y sobre todo, reconocemos la justicia y el amor divino. Es decir, creemos en Cristo y le creemos a Cristo, reconocemos a Dios. Es un verdadero acto de fe en el cual cada uno de nosotros, de manera voluntaria y consciente, acude ante el obispo y le dice: quiero recibir la plenitud del Espíritu Santo porque quiero ir al mundo a cumplir mi misión de ir y anunciar el Evangelio. ¿Recuerdan cuáles son esos 7 dones? Se los recuerdo, de manera rapidita. La sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la piedad, el temor de Dios, la fortaleza y el consejo. Con estos 7 dones, unidos a las 3 virtudes teologales, es que somos capaces, ahora sí, de ir a dar testimonio de nuestra fe al mundo. Ir y convertir a las personas a través de nuestra propia palabra y nuestro propio testimonio a la palabra de Dios. Es decir, dejar que el Espíritu Santo, a través de nuestros actos y de nuestras palabras, actúe en otras personas. Esta es la gran misión. Y por eso necesitamos el sacramento de la confirmación. Con el primero, con el bautismo, fuimos hechos hijos. Con la confirmación somos hechos soldados de Dios y por lo tanto capaces ya de cumplir una misión especial. Teniendo ya estas 2 características, teniendo estos 2 sacramentos en nosotros, ya estamos en un estado de madurez cristiano. Por lo tanto, ya podemos aspirar al más grande de todos y cada uno de los dones que Dios nos ha conferido, y es a Jesucristo Eucaristía. Él, verdaderamente Él, está presente, escondido bajo las apariencias del pan y el vino. Hablar de la Eucaristía es un tema enorme, imposible hablarlo en unos cuantos minutos. Requiere toda una reflexión de toda una vida, el poder contemplar y maravillarnos de este misterio tan grande que es el misterio eucarístico. ¿Cómo es posible que
en un pedacito de pan y en un pequeño pedazo o un pequeño sorbo de vino esté la divinidad completa y plena. Es un misterio, no lo podemos comprender a ciencia cierta, pero sí es importante comentarlo. Como les digo, el tema de la Eucaristía es enorme, es imposible abarcarlo en un momento, requeriría muchísimos programas para poderlo hacer, pero sí quiero hacer algunas reflexiones con respecto a la Eucaristía. Y la más importante de todas las reflexiones que podemos hacer al respecto es esta, y que quede bien grabado. La Sagrada Eucaristía, el pan y el vino consagrados por el sacerdote, son Cristo en persona. No es algo simbólico de Cristo, no es algo representativo de Cristo, no, es Él en persona, es nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado, ahí en persona, el mismo que estuvo en la cruz, Él es en persona, no es algo simbólico, representativo, no, es Él. Por eso es que nosotros adoramos a la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque es Cristo en persona. ¿Cómo podemos explicarlo? No podemos. No podemos explicar este misterio. Simplemente podemos reconocerlo. Es decir, maravillarnos de decir, eso que estoy viendo, que parece pan y que parece vino, es Cristo. Es Cristo en persona. Es verdaderamente el Señor Jesucristo con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él, es Él en persona, ahí. ¿Sí? Lo repito porque quiero que quede clarísimo. No es algo simbólico. Es Cristo en persona. Por eso el sacerdote, casi al final de la misa, antes de comulgar, lo levanta la Sagrada Eucaristía y dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí. Obviamente la gran mayoría del tiempo estamos todos distraídos dándonos la paz unos con otros cuando sucede este gran misterio. Yo les pido que cuando estemos en la Sagrada Eucaristía, en el momento en que el sacerdote levante la Sagrada Eucaristía y diga, este es el Cordero de Dios, maravíllense porque el que está ahí es Cristo, resucitado, haciendo extensiva, su sacrificio y su obra redentora a todos y cada uno de nosotros. Es a través de este acto que se hace presente en el tiempo la realidad eterna del sacrificio pascual de Cristo. Muy bien. Que no se olviden, la Sagrada Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo en persona. En cada gota y en cada pequeña partícula de pan está Cristo. No importa si es un pedacito chiquitito de Eucaristía o si es una gotita de vino consagrado, es Cristo. Por eso se merece el mayor respeto. Por eso los monaguillos traen una charolita que la ponen abajo de la barbilla de las personas que van a comulgar, porque si cae alguna partícula, caiga en el plato y no caiga al suelo y la pisen. Por eso el sacerdote luego la lleva al altar, la limpia, etc. ¿Por qué? Porque si hay alguna partícula ahí de la Eucaristía, del pan, es Cristo. Verdaderamente completo, todo pleno, es nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y un tercer punto que debemos de tomar mucho en cuenta. San Pablo hablaba de que todas las personas que quieran acercarse a la Sagrada Eucaristía, es decir, comulgar, debían hacer un análisis personal. Decían que tenía que analizarse personalmente, ¿sí? Hacer un examen fuerte de conciencia, porque si tú no eres digno de recibir a nuestro Señor Jesucristo, es decir, si tú estás en pecado mortal, no puedes comulgar, no puedes accesar a la Eucaristía. Tienes que estar en un estado de gracia, y San Pablo lo dice claramente, si tú comes indignamente de este pan y de este vino, comes tu propia perdición, es un sacrilegio, porque si nosotros reconocemos que el pan y el vino es Cristo en persona, y nosotros estamos en pecado, y no nos importa eso, vamos y de todos comulgamos, estamos rechazando que Cristo está ahí verdaderamente presente en la Eucaristía. Nosotros tenemos que reconocer que es Cristo y por lo tanto debemos estar limpios para poder ir ante Él y recibirlo. Si tú no reconoces esta realidad, comulgarás de manera indigna y eso es un sacrilegio y es una verdadera perdición para tu alma. Es un pecado gravísimo comulgar si no estás en gracia de Dios. Por lo tanto, suplico a todos y cada uno de ustedes, si ustedes creen que tengan por ahí algún pecado, que crean que puede ser un pecado grave, no comulguen.
confiésense y entonces sí pueden comulgar. Y lo digo así de esta manera sencilla, si no están confesados, no pueden comulgar. Si no están en gracia de Dios, no pueden comulgar. Es recibir a Cristo en persona, por lo tanto debemos estar verdaderamente limpios y puros de todo pecado, ¿sí? Si ustedes son personas buenas y no han cometido ningún pecado desde su última confesión, perfecto, pueden comulgar. Pero si tienen cualquier duda al respecto, creen que ya han cometido un acto grave, no comulguen, no coman ni beban su propia perdición. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablar del misterio de la Eucaristía es hablar de una palabra un poquito extraña. Ya la hablamos anteriormente, pero es importante reafirmarlo. En el momento en que el sacerdote consagra el pan y el vino, sucede algo que nosotros llamamos transubstanciación. Es una palabra rara. Significa cambio de sustancia. Eso es lo que significa esta palabra, transubstanciación. Muy bien, eso es lo que sucede con la Sagrada Eucaristía y voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Todas las cosas creadas tienen una sustancia, es decir, una esencia, una razón de ser. Y aparte tienen otra cosa que se le llama accidentes. Les voy a poner como ejemplo yo mismo. Mi esencia o mi sustancia es ser un ser humano. Esa es mi sustancia, soy un ser humano, soy un hombre, esa es mi sustancia. Pero mis accidentes son otros, mis accidentes son, como podrán ver, soy moreno, ojos cafés, pelo negro, nariz chata, etcétera, etcétera. Es decir, mis características físicas es lo que podemos llamarle accidentes. Si ustedes se miran al espejo van a poder ver todos sus accidentes, es decir, su color de piel, su color de ojos, su forma de su cara, su pelo, etcétera, etcétera. Esos son sus propios accidentes. Pero su sustancia es la de ser humanos, es decir, ser hombre, ser mujer. En el pan y el vino, su sustancia pues es esa, ser pan y ser vino. ¿Cuáles son los accidentes? Pues que uno es pan sin levadura y el otro es vino de uva, ¿sí? Vino generoso de uva. Esos son los accidentes, tienen tal sabor, tal consistencia, tal dureza, etcétera, etcétera. En el momento de la consagración en que el sacerdote extiende las manos sobre las especies, pronuncia las palabras de la última cena de nuestro Señor Jesucristo y se da el milagro de la transubstanciación, lo que cambia es la sustancia, no los accidentes. Por eso es que nosotros seguimos viendo el pan y el vino. Y cuando lo comemos, sabe a pan, sabe a vino, huele a pan, huele a vino. Es decir, los accidentes se mantienen, pero ha cambiado la sustancia. Ya no es pan ni es vino, es Cristo. Es todo Cristo, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero Jesucristo se mantiene oculto bajo los accidentes que tenían el pan y el vino. Es Cristo, pero se conservan los accidentes del pan y el vino. Por eso es que nosotros seguimos viendo un pedacito de pan o una copa de vino, pero ya no es ni pan ni es vino, es Cristo. Por eso le llamamos transubstanciación. Cambia la sustancia, cambia la esencia de ese pan y ese vino, porque ya no son pan ni vino, es Cristo. Cambió la sustancia, pero se mantiene oculto en las apariencias de pan y vino, en los accidentes de pan y vino. Por eso le llamamos transubstanciación. ¿De acuerdo? Muy bien. Importante, ¿nuestro Señor Jesucristo dijo que eso era su cuerpo y que esa era su sangre? La respuesta es sí. Y lo podemos ver aquí. Versículos importantísimos para la fe. Juan capítulo 6, de los versículos 54 al 56. Se lo voy a leer rápidamente. Dice nuestro Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente: mi carne y mi sangre es verdadera comida y verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros comulgamos, nos configuramos a Cristo, no solo espiritualmente, sino también corporalmente. El pan y el vino, que en realidad son el cuerpo y la sangre del Señor, vienen a constituir parte integral de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es que estos cuerpos que tenemos hoy algún día resucitarán gloriosos. ¿Por qué? Porque están compuestos de la carne y de la sangre de Cristo.
Nuestro Señor Jesucristo no se dio en partes, no se dio solo para nuestro bienestar espiritual, también se dio para nuestro bienestar corporal, porque nuestra esencia como seres humanos es cuerpo y alma. Y la perfección del ser humano viene dado en estas dos características, en nuestro cuerpo y nuestra alma. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, en el acto total de donación por amor, se dona a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Nos constituye verdaderamente como Él. Y es por eso que el Padre nos reconoce como parte de Cristo, porque reconoce a Cristo en nosotros. No solo en lo espiritual, también en lo corporal. Por eso es que este cuerpo resucitará el último día, porque está consagrado a Dios también el cuerpo. Por eso es importante el cuerpo. Por eso su santidad San Juan Pablo II realizó toda una catequesis de la teología del cuerpo, porque es parte esencial de nosotros. Y fue adoptado por nuestro Señor Jesucristo en el momento de su encarnación. El cuerpo humano es parte esencial de nuestra naturaleza y también está destinado a recibir la gloria eterna. También de manera corporal, estamos destinados a vivir la gracia de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no solo alimenta nuestra alma a través de la gracia divina, también alimenta nuestro cuerpo a través de su propio cuerpo, a través de su propia carne y de su propia sangre. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro esto, y eso es importante. Entonces no olvidemos que la Eucaristía es real y verdaderamente Cristo, nuestro Señor. Nosotros tenemos la gran dicha de contar con una gran cantidad de capillas de adoración perpetua en nuestra ciudad. Yo no sé si en sus ciudades existan capillas de adoración perpetua, pero son pequeñas capillas anexas al templo, donde está nuestro Señor Jesucristo expuesto las 24 horas del día, todos los días del año. La invitación es muy sencilla: vayan y adoren a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes son verdaderamente cristianos y se dicen cristianos y dicen creo en Cristo, pues vayan a Cristo. Ahí está, en persona, esperando a que todos y cada uno de ustedes vayan y le platiquen algo, lo visiten, platiquen con Él. Es Cristo en persona y ahí está, esperando a todos y cada uno de nosotros. Las capillas de adoración perpetua son una gracia enorme para nuestras comunidades. Si todos y cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos pasáramos por lo menos unos 15 minutos al día ante Cristo Eucaristía, este mundo sería otro. No decir de rezar el rosario ahí, o de hacer toda una visita, toda una adoración de una hora a través de estas capillas que tienen calendarios y horarios para que las personas puedan ir y estar ahí con Él una hora al día. Si todos lo hiciéramos, este mundo fuera muy distinto. Pero da mucha tristeza ir a estas capillas de adoración perpetua y encontrarlas casi vacías, por no decir vacías en ocasiones. Está ahí nuestro Señor Jesucristo en persona, esperándonos, ansioso de vernos llegar y consagrarnos a Él y dejar todos nuestros problemas ahí y platicar con nosotros y darnos ese consejo que necesitamos para salir y afrontar la vida. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo está presente en la Sagrada Eucaristía. Es Él en persona. Por eso es tan magnífica la Santa Misa, por eso es tan importante. Por eso nos hincamos en la consagración, porque en ese momento se hace presente nuestro Señor Jesucristo ahí con nosotros, en cada una de las Santas Misas. Por eso si alguna vez les preguntan, oye, ¿tenemos que ir a misa? Pues claro, tenemos que ir a adorar a Dios, porque ahí está Cristo sobre el altar, esperando participarse en cada uno de nosotros a través de la Sagrada Comunión. Por eso es importante, importantísimo. Si tú no estás en estado de gracia, no puedes comulgar. Tienes que reconocer que lo que está ahí no es pan ni es vino, es Cristo en persona. Por lo tanto, tienes que acercarte a Él con total humildad y con total pureza de corazón para poderle recibir dignamente y que pase nuestro Señor Jesucristo a formar parte integral de toda tu esencia y toda tu naturaleza, en cuerpo y alma. ¿De acuerdo? Muy bien. Actualmente, la gran mayoría, por no decir que todas y cada una de las miles y miles de sectas que andan por ahí, niegan esta realidad. Y por supuesto que la tienen que negar. ¿Por qué? Porque la única forma de no ser católicos es negando la realidad de que nuestro Señor Jesucristo está presente en la Iglesia Católica. Entonces me voy a tomar la libertad de leerles dos citas antiguas. Una es del siglo II, del año 107, y la otra es del año 150. La primera cita
es de un obispo llamado San Ignacio de Antioquía. Este era uno de los sucesores de Pedro en el obispado de Antioquía. Y está hablando de los herejes. Y él dice que estos herejes se rehúsan a recibir la Eucaristía y a rezar porque no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, el cual sufrió por nuestros pecados y el Padre resucitó por su bondad. Es decir, en el año 107, el obispo de Alejandría está diciendo que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, no es un invento de la Iglesia Católica en los últimos años, ni después del Concilio de Nicea, ni después del Concilio de Trento, no. Es una realidad de la fe cristiana antigua y lo podemos ver testimoniado aquí. Ya lo leímos en los evangelios, pero ahora lo estamos leyendo en una cita de un obispo del año 107. La Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leerles otra. Esta cita es de San Justino Mártir del año 150 en sus apologías. Dice: a este alimento lo llamamos Eucaristía y nadie puede participar de ella a menos que crea que nuestra enseñanza es verdadera. No lo recibimos como pan o bebida común, tal como nos han enseñado. El alimento que se ha preparado en la Eucaristía a través de la oración eucarística que el sacerdote pronuncia es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús encarnado. Eso es lo que dice San Justino Mártir. Es decir, que esta Eucaristía es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que la Sagrada Eucaristía no es un invento, es parte esencial de los evangelios y de las citas de los primeros padres de la Iglesia. Es decir, ha estado inmerso en la vida de la Iglesia desde los tiempos inmemoriales. Y para concluir este programa, la invitación que les hago a todos y cada uno de ustedes: acudan a las capillas de adoración perpetua. Si no tienen una, acudan ante cualquier sagrario, porque ahí está verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. El pan y el vino consagrados es Cristo en persona. Es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el que estuvo sepultado 3 días, el que resucitó y subió al Padre. Él en persona es la Eucaristía. No tengan dudas de esto. Es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y con esto concluimos el programa de hoy, Sacramentos primera parte. El próximo lunes tendremos la segunda parte donde hablaremos de los demás sacramentos. Agradezco infinitamente su presencia, que nos hayan acompañado. Les suplico que oren por mí, yo prometo hacerlo también por ustedes. Les doy las gracias, que Dios los bendiga y hasta luego. Muchas gracias.